Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. En ocasión del recién concluido proceso electoral presidencial y congresual en República Dominicana, para evaluar de manera amplia este nivel de construcción fundamental de la democracia y del control y dirección política en República Dominicana, contamos con la participación, digo yo, del más profundo y aventajado politólogo y analista político que tiene la República Dominicana, porque él lo hace no desde la perspectiva del deseo, sino desde el ejercicio científico del análisis político. Consultor internacional, autor de varios textos de marketing político y sobre todo un hombre de larga experiencia en lo que es el proceso de elección electoral en República Dominicana. Con nosotros el doctor Belarminio Ramírez. Hermano, bienvenido a su espacio. Muchas gracias una vez más, Khalil, por darme la oportunidad de, en un momento estelar como este, compartir mis conocimientos con el pueblo dominicano. Hemos querido invitarte, Belarminio, puesto que en la otra oportunidad que conversamos frente a cámara en este espacio, en el otro estudio, pues hiciste una serie de proyecciones que al final pasaron tal y como pues pudiste establecer, y quisiera en el marco de esto tu evaluación del proceso electoral recién pasado el día de ayer en República Dominicana. Este proceso deja cosas buenas y cosas negativas. Fue muy bueno en esta campaña electoral la poca violencia y agresión física. Rompe récord. Es la única campaña prácticamente con ausencia total de tiroteos. Es muy positivo también en esta campaña electoral el hecho de que muchos jóvenes en todos los partidos sacaron cabeza. Cuando uno analiza las boletas de todas las organizaciones políticas, hay muchos jóvenes que arrancaron bien. Y el futuro de la democracia dominicana va a depender de que esos jóvenes no se desmotiven independientemente del resultado electoral del 19. Esos son dos aspectos muy positivos. Muy negativo es la abstención electoral. El más negativo de todo, porque la amenaza a la democracia está en el desinterés y la apatía social. Muy negativo el transfugismo, los niveles que tomó el transfugismo. Sobre todo es muy molestoso ver gente que fueron electos alcaldes y regidores en febrero y antes de juramentarse en los cargos pasando a otro partido. Eso es una aberración, eso es una estafa a la sociedad, porque si usted gana una alcaldía con el voto de miles de gente, de una organización política, si usted va a dejar esa organización política, debe dejar el cargo. Y es uno de los puntos que tenemos pendientes para cuando se haga una reforma a la ley de partidos y la ley electoral en República Dominicana. Lo de la venta de cédula, lo de la venta de votos, todo eso es muy negativo. Son cosas que siempre han existido, pero como la sociedad se ha puesto muy transparente, ahora lo hacen públicamente, sin avergonzarse. Porque yo recuerdo cuando un muchacho en mi pueblo, en los tiempos de Balaguer, que ahí fue que se puso más en práctica la compra de cédula, amanecían de madrugada tocando puertas casa por casa y lo hacían que nadie se enteraba. Simplemente el día de las elecciones tú veías que no abrían la puerta de esa casa. Y ya uno sabía que vendieron la cédula y no iban a votar. Pero ahora la forma, hay que revisar muchas cosas. Pero a grandes rasgos, la democracia ganó. Vamos a verlo desde la perspectiva, analizando de lo general a lo particular. En el marco presidencial, terciaban dos fuerzas, una oficialista con Luis Abinader a la cabeza, que prácticamente era el candidato general de todo y de todos, y la otra parte Rescate RD. Decía Danilo Medina, que se le presupone algún nivel de conocimiento político, que en un sistema de doble vuelta electoral donde hay tres fuerzas terciando con posibilidad, no había posibilidad de una primera vuelta. Sin embargo, no fue así. ¿Qué pasó, Belarminio? Tú me dijiste que querías un programa para la historia. Por favor. Vamos a hacerlo. Por favor. Hay dos formas de ascender al poder. La oposición puede ascender al poder si es que la oposición es muy fuerte. Y una oposición fuerte puede ganarle las elecciones a un gobierno aceptable o a un gobierno bueno, si la oposición es fuerte. La otra forma de... Define oposición fuerte. Una oposición fuerte es una oposición que trabaje, que movilice la sociedad, un partido con una estructura poderosa y con una dirigencia en las calles. Por ejemplo,
como lo que pasó en 1978, como Sí. el PRD desalojó a Balaguer del poder. Eso es una oposición fuerte. Ok. La otra forma de llegar al poder es que se caiga el que está arriba. Porque una cosa es tú tumbar y otra que se caiga. Así Son es. dos cosas diferentes. Diferente. La mayoría de los partidos aquí han llegado al poder porque el que está arriba cae por crisis económica, crisis social, división, de los que están arriba se dividen, o cansancio. Pero han ganado casi todas las elecciones no porque son fuertes, sino porque se le presenta una situación al oficialismo y el oficialismo cae. Entonces, desde un principio yo me di cuenta que la oposición no tenía en agenda ganarle a Luis Abinader en el 24. Espérese. Belarminio Ramírez, consultor político nacional e internacional. Pero ¿y cómo no va a tener la oposición en agenda ganar si el propósito, el leitmotiv de un partido es el acceso al poder? Con amigos íntimos yo siempre les relataba, sobre todo en el Mirador Sur, cuando caminamos, que siempre me están esperando ahí. Yo le relaté varias veces algo que pasó en 1982 con Balaguer. Vamos a ver. Balaguer estaba fuera del país y Balaguer no quería ganar la presidencia en el 82. Entonces vino, se puso guapo porque le cogieron a Fernandito Álvarez Bogarví y se dijo que iba a renunciar y no salió de su casa. Después, conversando con Balaguer, él nos explicó por qué hizo eso. ¿Por qué? Él dijo: me di cuenta que a ellos había que dejarlo que gobernaran y se destruyeran en el poder. Y en efecto así sucedió. En el periodo 82-86 el PRD se destruyó. Y Balaguer vino por un consenso de nación ciego, casi que no podía caminar en el 86 y gobernó 10 años. Tú te sientas debajo de una mata. No sé si tú has estado en el campo. Pocas veces, pero sí. A veces hay mata de mango alta. Y aparece un mango bien bonito que está en el cojollo de la mata. Sí. Y tú te pones a mirar el mango. Y tú por comerte el mango. Pero cuando tú te pones a observar, tú dices, treparme ahí, puedo caerme, se me rompe un brazo, esa ramita está muy fina. No, déjame esperar que gotee. Tú esperas el mango. Tú esperas que gotee porque es muy peligroso tú subirte a comerse. La oposición llegó a esa decisión estratégica con Luis Abinader. Entonces la pregunta que se deriva, Belarminio Ramírez, es ¿por qué la oposición entonces preferiría esperar el mango un hombre que lejos de debilitarse proyecta un nivel de mayor fortalecimiento y control del país? Yo me di cuenta fácilmente. A ver. Primero, cuando el gobierno comienza, hubo muchos problemas en el área de salud. Hubo muchos problemas en educación. Volvieron los apagones. Hubo problemas en el 911. La carretera, los caminos, todo comenzó a deteriorarse y no le hicieron una sola huelga. Cero presión social. Es verdad. Ni una solita. Es cierto. Ni una solita. Entonces, si la oposición quiere hacer oposición y quiere ganar, tiene que aprovechar todos los puntos débiles como aprovechó Abinader en el 20 para ganar. Entonces estos ninguno hicieron nada. Entonces ahí yo me di cuenta que la agenda era dejar que gobernara y que ganara para que se debilitara en el poder. Porque los segundos periodos son los más difíciles. Entonces, pero hay otra cosa y los alumnos me dicen, pero profesor, ¿y por qué pueden hacer eso? Yo le dije, bueno, hay otro factor. ¿Cuál? La clase política dominicana ha tenido mucho progreso socioeconómico. Entonces, cuando tú avanzas en edad, por ejemplo, ya yo voy a tener 60 años de edad, llega un momento que uno tiene sus hijos, sus nietos. Uno lo único que quiere es paz para su familia. Tranquilidad. Entonces, si tú tienes un liderazgo político, aunque tú estés en oposición, tú no quieres generar caos social para sacar una ventaja competitiva que te lleve. En pocas palabras, usted me está diciendo, querido hermano, por ejemplo, que la gente del PLD, de la misma Fuerza del Pueblo, pese a tener 12 años fuera del poder, hablando ya en buen dominicano, tiene poder, tiene su cuarto, tiene algún nivel de problema resuelto, su familia pues, está bien. Aunque tengan oposición, están en el poder. Exactamente, no, pueden estar mejor en la oposición que el que esté en el poder. Ahora yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Cuál tú crees que está mejor? De Luis Abinader a Leonel Fernández. ¿Cuál vive mejor? Dígame usted es el entrevistado. Leonel Fernández. Porque ser presidente de la República es el problema más grande, la responsabilidad más grande que puede tener un ser humano.
Leonel vive mejor que Luis Abinader. Permítame reformularle esto, porque hay un punto en que usted también ha hablado mucho de eso con el neuromarketing, y es el tema del mensaje. El mensaje de la oposición en la campaña se centró mucho en el precio de la comida, quién te subió la comida, que funcionó en el 2004, pero sentimos que no funcionó ahora. Sin embargo, Luis Abinader vendió otra cosa. ¿Qué pasó con el mensaje de gobierno? ¿Qué pasó con el mensaje de oposición? Es que aquí, para tú ganarle a un gobierno, tú tienes que crear un negativismo, porque aquí lo que hace que caigan los gobiernos es el voto en contra, y eso es con movilización y presión social. Es el voto en contra, es algo muy sencillo. Si tú quieres tumbar un gobierno, los medios de comunicación tienen reporteros en todas las provincias del país. Tú le generas una protesta en cada provincia todos los días, y los noticiarios de 45 minutos en la noche, 30 minutos de esos noticiarios son reseñas de esa huelga, porque los reporteros están en los pueblos buscando incidencias, y ahí tú te llevas un gobierno. En 3 meses lo acaba. Esto no quisieron hacerlo, no por falta de asesoría, porque le sobró asesoría a la oposición y la receta clara para que lo aplicaran. Pero la oposición también, ellos tienen sus motivos, o sea, el statu quo, el orden. Por eso yo te digo el mango en el cojollo de la mata. Ellos quizás pensaron, bueno, pero llegar al poder a cambio de someter el país a huelga, caos, anarquía, quemadera de goma en los barrios, mejor preferimos esperar. Vamos a ver este otro aspecto entonces, Belarminio, porque es que esto es complejo. El tema de la construcción de mayorías. Estamos viendo que lo que sacó el PRM solo fue casi un 48%. Como partido individual no arribaba al umbral del 50+1. Toda la otra parte se la dio el resto de los partidos aliados. Vimos una Fuerza del Pueblo que triplicó al PLD y llegó casi a un 30%, y un Abel Martínez que apenas rebasó el 11%. ¿Qué valoración tienes tú de esta correlación de votación? Bueno, lo primero es que el único partido que ha logrado más del 50 fue el PLD en el 16, que es una excepción. El gran ganador de este proceso es Luis Abinader, que ganó él todos esos votos más que su partido, pero además Abinader puso a ganar a la mayoría de los senadores de su partido, porque él fue el ancla en el mercadeo, él lo asumió a todos y lo promovió y lo puso a ganar. Y hay mucha gente que está hablando hoy, que si yo qué, que la oposición nada más ganó 3 senadores, pero recuerden que en el 2010 el PLD lo ganó todo. Y en el 2012, voy a decir algo que tú sabes muy bien, en el 2012 el PLD iba a perder las elecciones. Era mucho a poco el triunfo del PRD en el 12 con Miguel Vargas Maldonado. Si Hipólito no se mete en el medio, entonces el PLD aprovechó eso porque le convenía competir con Hipólito y lo empujaron en la interna, pero el escenario estaba para que ganara el PRD. Un PRD que sale en el 2004 con la tasa de rechazo más alta que ha salido partido en la historia dominicana, y en el 2010, porque aquí la gente olvida, hay que recordarle, ese PRD quedó número 1 en la boleta 6 años después. Con Miguel Vargas. Con Miguel Vargas. Entonces, para que tú veas cómo es todo este asunto. Entonces, lo que ha pasado este domingo, que la sacó la 32. Ya después yo voy a explicar por qué el PRM sacó la 32. En el próximo segmento vamos a hablar de eso. Exactamente, la sacó la 32, no es una cosa del otro mundo. Hay otro aspecto antes de tocar eso, Belarminio Ramírez, consultor político nacional e internacional, que quiero que toquemos: las encuestas. Las encuestas fueron de un lado y de otro, llevando a Luis Abinader a un 70% y a Leonel Fernández quedaba casi rozando un 50%, pero en su mayoría dieron un averaje que daban una primera vuelta de Luis Abinader. No hacía el tema de los porcentajes, que si un 60, que si rompió el 70. ¿Qué pasó con las encuestas en este proceso electoral? Bueno, es que las encuestas todas fueron utilizadas como instrumento de manipulación. Quien paga una encuesta, por ejemplo, un año antes, al que la paga, si hay 20% de indeciso, le ponen 15%. Pues eso explica cómo encuesta de la Galva, un año antes de las elecciones, si los candidatos están definidos y están inscritos, ya nadie, que los indecisos nada más eran 4%. Los indecisos eran 4% una semana antes de las elecciones. Entonces las encuestadoras hacen estos amarres con quienes la pagan, le van poniendo los indecisos para tener una influencia. Entonces no se puede creer en encuestas. No, lo que pasa es que dan las 2 encuestas.
Si tú te dan la verdadera, entonces tú dices, bueno, pues si hay 15 de indecisos, póngame 10 a mí y a los otros no le ponga nada. Entonces, un año antes comienzan poniéndote ganadores, ganador, 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 ganador. Los votantes indecisos, hay muchos de ellos no les gusta perder, se van colocando del lado ganador. Entonces, esta estrategia con todas estas encuestadoras, con esta publicidad en los medios, con todos estos comunicadores con contrato y en nómina, fue algo diseñado para lograr ese resultado electoral sin importar la inversión alta económica. Veamos el tema de la abstención. Altamente preocupante. Las elecciones de mayor nivel de participación de estas 7 elecciones desarrolladas desde 1996 con el sistema doble vuelta electoral, la más alta fue la de la primera vuelta en 1996 y hasta ahora parece que la más baja va a ser esta. Antes promediaron un 70, ahora un 60. ¿Por qué, Belarminio Ramírez, esta abstención que tú mismo en otras participaciones aquí has señalado en otras ocasiones? Lo que pasa es que hay una nueva sociedad y una nueva mente social. Los partidos ya no son ideológicos, los partidos no son doctrinarios, la gente no son leales a los líderes. La gente votan, por un momento votan por algo que les gusta. Entonces el sentido de lealtad, ese sentido de pertenencia, votante partido se rompió y votante líder se rompió. La ruptura mayor es en el votante joven, sobre todo los nuevos votantes. Yo estimo que en el segmento joven la abstención fue alrededor de un 80%. Dios mío. En la juventud. ¿Pero por qué eso? Y uno se movía en los centros de votación y uno no veía a los nuevos votantes en ningún lugar es votando. Verdad. Entonces, ese es el peligro y la amenaza de la democracia. A eso hay que prestarle mucha atención. Y no podemos esperar que llegue el 28 para trabajar eso. Ya yo, por ejemplo, tengo un diseño. Yo hice un inventario ya, porque yo me adelanto a los procesos. 10 días antes de las elecciones ya yo tenía a mano un inventario del liderazgo nacional joven de todos los partidos políticos, de todos los municipios, distritos municipales, provincias a nivel nacional, que yo considero debemos comenzar a trabajar a partir de la semana próxima para que se conviertan en la columna de la democracia en los procesos que vienen, porque la columna ya no son los partidos. La columna serán los actores, pero tú tienes que tener actores de buena madera, con un pensamiento y una visión integral, que sean marcas en la sociedad, por su preparación, por su conducta, por su familia, por su trayectoria. Entonces, eso lo convierte en producto de marketing. El futuro de la democracia dominicana va a depender de ese activo de liderazgo. Por eso te digo que estoy feliz, contento por todos los jóvenes que salieron en el escenario. Por ejemplo, en esta circunscripción 1, aquí, hubo una camada de jóvenes del PRM, del PLD, de la Fuerza del Pueblo, de Opción Democrática, que es un partido pequeño, que son diamantes. Ahora bien, desde los partidos políticos, esos dirigentes alacranes que están arriba, que ahora no quieran hacerle daño a los muchachos, lo que procede es abrirle cancha a esos muchachos en todos los partidos, inclusive poner el control de los partidos en la mano de ellos. Solo eso puede motivar el voto joven en los procesos electorales. Para cerrar este segmento, Belarminio Ramírez, consultor político nacional e internacional, el resultado de la votación fue un tanto sorpresivo. Por ejemplo, se suponía que PRM quedaba en primer lugar, Fuerza del Pueblo quedó con una votación importante segundo, PLD rezagado en tercero. Pero Roque Espaillat, el cobrador, 1.4 por encima del PRD y del Partido Reformista. ¿Qué pasó ahí? Casi saca igual que el PRD y el Reformista juntos. Casi Dios igual, los dos sumados. Eso significa que el PRD y el Partido Reformista ya desaparecieron. Ya están sepultados. Yo creo que ya no es posible levantar el nombre. Lo que procede ya es a esas organizaciones, inclusive cambiarle el nombre a los dos partidos, para ver si con otro nombre logran concitar interés en algunos. ¿Otro nombre, mismos actores? Pues la misma organización tú le cambias el nombre, pero ya esos nombres ya tienen un negativismo muy, muy alto y no vale la pena seguir vendiendo esos dos símbolos partidarios. Con respecto al segundo lugar, es importante aclarar que todavía no se sabe quién está en el segundo lugar, porque el segundo lugar se determina de una media de los 3 niveles de elección. O sea, cuando la Junta termine el escrutinio y diga, estos son los resultados presidenciales,
Estos son los resultados en el nivel senatorial. Estos son los resultados de diputados. Entonces la Junta hace lo siguiente. El partido PLD, por ejemplo, en el votos municipales, 800,000, qué sé yo cuánto. Votos de diputados, 500,000. Votos de senadores, 700,000. Votos presidenciales, 1,000,000. Entonces hace la suma y lo divide entre 4. Hace lo mismo con la Fuerza del Pueblo, hace lo mismo con el PRD. Si en la media el PLD saca más votos que la Fuerza del Pueblo, entonces el número 2 es el PLD, que fue el lío lo del 2000, lo del 2010 que no entendía. No se entendía. Entonces es así que se determina. Entonces en las municipales el PLD duplicó al PRD. Hoy estuve cotejando y me doy cuenta que en el nivel de diputados en casi toda la provincia el PLD va a sacar más del doble de diputados que la Fuerza del Pueblo, pero que en la mayoría de la provincia, como en 25 provincias, tiene más votos, mucho más en el nivel de diputados que la Fuerza del Pueblo, y en el nivel de senadores también tiene mucho más votos. Entonces eso es para que la gente vaya entendiendo. Mirando. Con respecto a lo que sacó a ver, lo que sucedió fue que una parte importante del liderazgo del PLD, del comité político del PLD, comenzaron a trabajar por Leonel Fernández desde hacía como 6 meses. Más de medio comité político estaba abiertamente con Leonel Fernández, no con Abel Martínez. Cerrando este proceso, el presidente Abinader, en su discurso de recepción de felicitación como ganador de este proceso electoral, se despachó estableciendo modificación constitucional y que él no va. ¿Qué pasó ahí? Pero después de la pausa, al retorno. Belarminio Ramírez, Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Llévatelo, Francis. Bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio. Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Continuando con esta interesante conversación con el consultor político nacional, autor internacional, Belarminio Ramírez, quien dejó una pendiente respuesta antes de la pausa respecto a que el presidente Abinader, al recibir la felicitación de sus compañeros de partido, pues se despachó estableciendo modificación constitucional y que él no se va a volver a postular. ¿Cómo valora usted eso? Bueno, yo con lo de la reforma a la Constitución, yo le pediría que no se meta en eso. Lo de no aspirar de nuevo es correcto, porque los gobiernos aquí fracasan todo y se desgastan en el segundo periodo. Eso es muy peligroso, el segundo periodo. Ya te puse el ejemplo de lo que pasó en el 2012, que el PLD ya iba afuera, la oposición fue que lo dejó. Todo se cae en el segundo periodo. Ya se vio con Danilo. Así es. Okay. Pero hay un punto muy delicado, y es que cuando un presidente entra a su segundo periodo, que ya no puede seguir, pasa de ser candidato a estadista. El Luis Abinader de hoy no es el Luis Abinader de la semana pasada. No. El Luis Abinader que llega el 16 de agosto del 2020 es el Luis Abinader presidente y candidato. El Luis Abinader 2024-2028 es el jefe de Estado, que tendrá unas prioridades diferentes. Ya la prioridad no va a ser PRM, la prioridad no va a ser de que darle la mano a alguien para que gane elecciones, no, la prioridad es enfocarse en la solución de los problemas nacionales. La prioridad es el legado de él como estadista. La prioridad es su entrada en la historia. El que quiera llegar, que se desarrolle y que no se le abra el pecho como lo hizo él para llegar. Porque los presidentes no cargan otros, lo hacen presidente. Entonces, eso es un problema. Porque entonces, cuando los presidentes entran en ese segundo periodo, sus muchachos y muchachas, sus amigos, que son los que tienen los cargos más importantes, quieren ser presidente también. Y no lo debe quitar de los puestos. Pero tampoco debe ser parcial, pero tampoco debe permitir que se metan en un proselitismo temprano y le desenfoquen el gobierno, porque la calidad de gestión en los segundos periodos caen precisamente porque los ministros se meten a aspirar a presidente. Pero tú no sientes, Belarminio, que ese anuncio de que yo no voy definitivamente es un incentivo a que Eduardo San Lobatón, Carolina Mejía, Wellington Arnaud, David Collado ya arranquen formalmente una campaña, pero buscando un efecto totalmente contrario a lo que dice? Ellos tienen que arrancar. Ya ellos arrancaron antes de. Porque eso que tú has mencionado todo, en la campaña de Abinader estaban haciendo la de ellos, que es el buen marketing. Todos ellos estaban trabajando por Abinader y los candidatos del PRM trabajando para ellos. Ahora bien, el futuro de la democracia dominicana depende del activo de liderazgo.
O sea, el PLD tiene, a pesar de la situación que ha tenido, en el PLD hay muchos dirigentes con imagen presidencial y eso es una ventaja competitiva. El PRM, a pesar de que esté en el gobierno y esté en un segundo periodo, tiene menos actores con perfil presidencial que el PLD. Entonces esos actores tienen que desarrollar. ¿Usted siente eso? Oh, pero claro que sí, porque en el PLD tú comienzas, por ejemplo, ahí está Domínguez Brito. Estoy hablando, ya son gente con un 80% del nivel de conocimiento. Margarita la conoce más de un 90%. Gonzalo, si hubiese sido el candidato ahora, mejor. No hubiese sido un 12, ¿no? Sí. Con Gonzalo había que pensar en un 30, o sea, pero que ya tú vas pasando a otro nivel. Ahí está este muchacho, por ejemplo, Juan Ariel, que comienza ahora. Ya se le está viendo. Ay, son muchos. Ahí está un Francisco Javier García. O sea, hay un activo. El PRM ahora tiene que crear su activo. Y no es durmiendo, ¿eh? Porque trabajando. para tú crear una imagen presidencial, primero tienes que lograr que te conozca más del 80% de la Pero déjame aprovechar eso que tú dices. Eso no es sentado en una oficina. Déjame aprovechar eso que tú dices para tomar eso como pie de amigo y entonces hacer una proyección, abusando de tu creatividad, de en virtud de los resultados electorales, ¿cómo tú ves la disrupción política de PRM, PLD y Fuerza del Pueblo? Bueno, yo te puedo decir, porque yo te puedo, en el diagnóstico mío, yo te digo quiénes son los gallos de la traba que vienen. Vamos, ¿qué va a pasar en el PLD? ¿Qué va a pasar en el PRM? Vamos con el PRM. El PRM tiene dos liderazgos de relevo con imagen presidencial. Está David Collado y está Carolina. ¿Tú no pones ahí a Wellington? No, esos son más, pero los dos principales. Porque ya eso la gente lo ve y la gente habla de ello. Esa muchacha va a ser candidata. Y lo de David es viejo. Sí. Porque a David se le ve desde el 2012 ya con perfil presidencial. Desde el 12. Porque David Collado es el primer prototipo de un dirigente político que se enfoca en un plan de marketing personal para vender su figura al margen de su partido político. Así. Por eso el PRD se desguañangó y él subió. Luis Abinader hizo lo mismo. El PRD se desguañangó y Abinader subió. En el Partido Reformista hay un alumno mío que hizo lo mismo, que fue Ito Bisonó. Ciertamente. Yo le dije, mira, a él le dije, el Partido Reformista se va a desbaratar por completo y tú vas a ir creciendo, porque tú tienes un plan de marketing personal calibrado en ti como marca. Ahí está. Entonces, por ejemplo, en el PRM está David que encabeza, está Carolina que es segundo, Yayo va a aspirar, qué bueno que aspire. Ito Bisonó tiene más carretera y más kilómetros corregidos que todo ello. Vamos a ver si lo van a asimilar, pero tiene una estructura ligada al balaguerismo que en el momento que diga que va a aspirar va a tener punto de ancla en todos los municipios y distritos municipales de este país, porque la carrera de Ito es más larga que la de todo ello. Él comenzó desde niño en los tiempos de Balaguer, que donde quiera que él y Milton Ginebra iban, en una piedra con una brocha escribían Ito y Milton. O sea, son liderazgos que están sembrados. Entonces, este muchacho de INAPA, Wellington, que es mi alumno, él aspira a presidente de la República y tiene madera. El de la CAS, Fellito. Ellos tienen los pero tú has mencionado un viaje del PRM. Sí, pero que son muchos, pero que son gente jóvenes preparada. Te entendí en el PRM. Dime del PLD ahora. Entonces, ¿qué va a pasar en el PLD? En el PLD hay dos generaciones. El candidato natural del PLD es Gonzalo. Si Gonzalo sale limpio de esto, Gonzalo es el candidato del PLD. Ya lo condicionaste. Sí. Y es muy poderoso. Porque Gonzalo creó un sentimiento y algo empático que lo logró Luis Abinader al final de los últimos 2 años, porque al principio no lo tenía. O sea, en el 2022 el Abinader era muy distinto al de hoy. Sí. Porque en los primeros 2 años estaba tratando de dar pie con bola. En los segundos 2 años comenzó a crear empatía con la sociedad. Y ahí fue que logró el nivel de confianza y aprobación social que le permite esta reelección con esa votación. O sea, ya Gonzalo tiene eso hecho. Entonces, ¿por qué Abel no logró desarrollarse temprano? Bueno, porque es que el PLD tiene como precedente un liderazgo empático en Danilo. Danilo no es ni teórico, Danilo es afecto.
Margarita y Danilo era el binomio más empático de la historia dominicana, con más sensibilidad social. Gonzalo era el ministro más empático, con más don de gente, y por eso fue el candidato. Abel no tenía esas cualidades. Entonces Abel no pudo sincronizar, no logró que la dirigencia del PLD se pusiera en él. Abro paréntesis ahí en el PLD, porque el PLD tiene una condición muy especial, ya que el líder del PLD es Danilo Medina, pero no ha sido candidato en los últimos 2 procesos electorales. En el marco de eso, y a raíz de la derrota que recibió en el 20, ahora en el 24, en el marco municipal y presidencial, ¿tú sientes que el PLD saldrá de Danilo y asumirá un liderazgo de renovación nuevo? Es que ahora la derrota no la recibió Danilo. La derrota la recibió el candidato por un lado, a pesar de que es buen candidato y hizo buen trabajo. O sea, la derrota la recibió Abel y no Danilo. Abel Martínez tenía la mejor propuesta y ustedes lo entrevistaron aquí, claro, la mejor visión. Ese muchacho hizo una campaña por el libro, pero el PLD, ¿qué pasó? La estructura no estaba en él, porque a él le faltó destreza empática y por mucho yo insistí no pude. O sea, mira, voy a dar un poco de cátedra de neuromarketing. Por favor. Hay por ejemplo, un alumno mío, una persona que yo asesoré como candidato a senador de la provincia de la Altagracia en el 2010. Y que al final Morales Troncoso y Leonel decidieron apoyar a Amable y lo sacrificaron, teniendo en las elecciones ganadas, y yo era su asesor. Ahora ganó. Cuando él pasa a la Fuerza del Pueblo y después le di seguimiento y lo escuché decir que él se estaba pensando irse con Luis Abinader, porque Luis Abinader le escribía por el chat muchas veces y Leonel no sabía hacer eso. Leonel es especie de un dios, de un pontífice que hay que ir hacia donde él. Luis Abinader, la mayor cantidad de los liderazgos de la oposición que se lo llevó él. Chateando. Saludándolo, chateándolo, porque eso se llama empatía. Ahí es que Danilo es un duro. Entonces, este muchacho, muy preparado, con buena trayectoria, no se dejó asesorar y no entiende que en política, si tú quieres que yo dé hasta la vida por ti, tú tienes que decirme muchas gracias, decirme que está atento de lo que yo estoy haciendo, tú tienes que darle seguimiento a mi trabajo para que yo gaste mi dinero, mi tiempo en ti. En dos direcciones. Hay liderazgos que dicen que no cogen teléfono y lo dicen abiertamente. Pues entonces ahí mismo aprovecho, Belarminio Ramírez, consultor político y autor, y me meto en el tema para entrar en Fuerza del Pueblo, para que me condenses el resultado, Guillermo Moreno, Omar, y qué va a pasar en la Fuerza del Pueblo con este resultado electoral. Bueno, porque lo de Guillermo Moreno yo lo dije desde un principio. A Guillermo Moreno fue buena jugada que lo pusieran candidato, pero no era para que ganara. ¿Cómo que no? No, en ningún momento. A Guillermo Moreno lo pusieron ahí, porque es que Guillermo Moreno tiene una patología. Guillermo Moreno es un tipo de político que es como un camaleón que está escondido, esperando que los políticos grandes salgan del escenario para él ir a destruirlo. Entonces, una persona con esa naturaleza, tú lograr darle una candidatura como hizo Abinader, hacerlo parte de la familia, ya mañana él no podrá ser un verdugo de Abinader ni un verdugo de los funcionarios del PRM cuando salgan del gobierno. Porque eres como un alacrán. El alacrán tú le das el alimento. Te va a picar. Bueno, porque, por ejemplo, Leonel Fernández ha hecho por Guillermo Moreno, por mí que ha hecho Leonel Fernández, que he sido un académico que le ha hecho grandes aportes. Pero a Guillermo Moreno la mujer se la hizo juez 2 veces, quería que se la haga una tercera vez. Se la hizo directora de un programa de reforma fiscal de la justicia. Sí. A él lo hizo fiscal, al hijo de que le dieron un cargo en un organismo internacional, que él no le dio ningún cargo a ninguna hija mía. Entonces, ¿quién le ha dado a Guillermo Moreno más que Leonel? Y es enemigo personal de Leonel. Dios mío. Usted tú me está entendiendo. Entonces, Abinader fue muy sabio en buscarlo. Yo no sé, porque tiene unos asesores que son buenos. ¿Está bien asesorado Luis Abinader? Sí, porque eso mismo fue una obra maestra. Pero espérese, Belarminio Ramírez, que hay un asunto que no me cuadra. Porque es que yo vi que a Guillermo Moreno, Eduardo Sanlobatón, dijo el Yayo, yo me llamo Guillermo Moreno, Carolina le hizo acto, David le hizo acto, Wellington le hizo acto, y todo el mundo estaba empeñado en que ganara Guillermo Moreno. Todo eso era un bulto, todo eso era un bulto.
Nunca hubo el propósito. Si hubiesen querido ponerlo a ganar, lo ponían a ganar. Pero yo los felicito a ellos porque hicieron eso. Porque es que la política, por ejemplo, forjar un liderazgo nacional requiere demasiado esfuerzo y sacrificio. Para que un pendejo esté ahí en un aire acondicionado esperando para después ser un verdugo, después que tú dediques una vida a servirle a la nación, como lo hizo Balaguer, como lo ha hecho Leonel, Danilo, y como lo está haciendo este presidente también. Pero si es así como usted me dice, si es así como usted me dice, entonces yo pudiera inferir que también Félix Bautista pasó porque lo dejaron pasar y a Félix le dieron duro con Nidio. No, pero ahí hay, ese sí es un buen tema que tú has puesto. ¿A quién mandó el PRM a coordinar la campaña? A Ramón Alburquerque. Entonces Ramón Alburquerque hace de la batalla con Félix Bautista algo personal. Exacto. Pero lo mandaron para salir de Ramón Alburquerque, porque Ramón Alburquerque es dentro del PRM la voz más crítica que ha tenido Abinader, él y Guido Gómez. Entonces lo mandan allí y ahí él asume que su honor, su dignidad, que sé yo qué, ahí está el resultado. Porque Félix Bautista no es del partido Fuerza del Pueblo. ¿Y de qué partido es él? Es del partido FB. FB, Félix Bautista. Sí, Félix Bautista es de Félix Bautista. Félix Bautista en un momento pactó con Danilo espalda de Leonel. Y luego ha estado coqueteando con Luis Abinader desde que llegó. Él tiene, que no será hostil, él tiene su propia agenda y él quiere ser en San Juan lo que fue Amable Arita en Higüey. El cacique bueno, ya va para cuarto periodo. Sí. Ahora bien, Félix Bautista se mudó a San Juan. Así es. Si todos los senadores y diputados hicieran eso, hubiera mejor representación en la República Dominicana. Entonces, si él es su partido, él es su proyecto, él está trabajando para ser un cacique. Pero entonces conclúyame el análisis de la Fuerza del Pueblo. Leonel Fernández queda en una posición bastante honrada en cuanto a la oposición, pero Omar Fernández nace como candidato presidencial. Eso es lo que dice todas las redes sociales. Que lo bueno de esta campaña electoral, lo mejor de esta campaña electoral es que en el PLD, en la Fuerza del Pueblo y en el PRM han emergido unos jóvenes con perfil y madera para ser figuras presidenciales. Eso es lo que me tiene a mí feliz. Eso es lo bueno. Quien está en desventaja es la Fuerza del Pueblo porque tiene un solo. Porque la Fuerza del Pueblo nada más es Leonel y ahora su hijo. En el PLD hay como una docena y en el PRM también. Me gustaría que en la Fuerza del Pueblo hubiesen 4 o 5 más, no un solo más. Tú me estás entendiendo. Totalmente, porque el futuro de la democracia ahora no son los partidos, son los actores, son los liderazgos. Tú tienes tiempo diciendo eso, que es un proceso de figuras, no de instituciones. Hablando de institución, la institución de la oposición, ¿tú sientes que ahora la oposición, a partir de esta recomposición, podrá tener la fuerza, podrá articular un discurso que pueda debilitar al gobierno del presidente Abinader y que el PRM salga del poder? Discurso en el 28? La oposición siempre ha tenido y es muy bueno. El discurso de la oposición es muy bueno. Lo que no tuvo fue acción social, porque ellos decidieron no tener acción social. Fue una jugada pensada. Además, al ellos dejar que Abinader gane cómodo, no van a gastar sus energías. Por ejemplo, la oposición hizo una gasto pírrico en el cierre, pero no fue porque no tenían dinero. No querían gastar. Optaron por no gastarlo porque ellos no son pendejos tampoco. Hay gente que sabe más que el lápiz. Entonces, esa es la perspectiva, esa es la dinámica, o sea, pero la oposición en discurso y en propuesta tiene más preparación que el gobierno mismo. Mira, inclusive, qué buena pregunta. Todos los debates que hicieron, ningún candidato del PRM ganó un debate. Los que están preparados de verdad son los candidatos de la oposición. En pocas palabras, Belarminio Ramírez, para cerrar, ¿qué perspectiva le ves a la oposición en este tramo inicial gubernamental y qué perspectiva le ves al gobierno del presidente Abinader con el PRM después de este proceso comicial? La posibilidad de la oposición llegar depende de que el gobierno se caiga. La amenaza y el reto mayor de este gobierno es que pronto va a tener que hacer una reforma fiscal porque hay que comenzar a pagar los intereses de mucha deuda que ellos han hecho. La calidad de vida de la población se va a deteriorar grandemente
Porque es que cuando uno lo ve, cuando uno va al súper con 2,000 pesos y tú lo llevas en una fundita, entonces uno dice, ¿y cómo una familia puede vivir solo con 20,000 pesos al mes? Pagando alquiler, pagando pasaje, pagando todo. Es una cosa que uno dice, pero ¿y cómo es posible? Entonces, ¿de dónde se va a sacar ese dinero que se necesita para cumplir con esos compromisos? Si al mismo tiempo uno ve que las exportaciones se están reduciendo y se están incrementando las importaciones. Ahora voy a decir algo cumbre. Abinader tiene la suerte de que ahora las elecciones fueron el domingo y el escenario se le ha puesto fértil para conseguir apoyo de la oposición frente a una situación difícil que tenga que afrontar. Porque él va a tener que manejar situaciones muy difíciles en el futuro. El reto de este gobierno que viene es muy grande. Por esa misma de la parte de los impuestos, la parte fiscal, mantener todo, mantener un Estado que él debió comenzar a reducirlo en el 20 y lo que hizo fue que comenzó a incrementar. Si no, no gana. Bueno, pero el costo, alguien en un momento va a tener que llegar y hacerlo de una vez, porque la receta es cuando tú llegas, lo que está haciendo Milei en Argentina. Hágalo temprano. Rápido. Y después entonces usted va pasando el metiolé, el algodón y la herida van curando. Porque es que hay que tomar medidas de Estado pensando en sentido de nación. Entonces, la oposición llegará partiendo de la suerte que corre el gobierno. Yo no veo con lo que ha pasado la fuerza de esta oposición para tumbar a nadie. ¿Cómo es que se dice popularmente que esos vientos? Son vientos que no tumban coco. Hermano querido. El coco tiene que caerse por un ventarrón eterno. Gracias por haber participado. Bastante aleccionador, completo y amplio el análisis sobre el proceso electoral y las perspectivas inmediatas en República Dominicana para los gobernantes y para oposición. Belarminio Ramírez, autor, consultor político internacional. Con esto despedimos la entrega de la noche de esta noche. Nos despedimos, no sin antes recordarles que mañana a las 7 estaremos Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Llévatelo, Francis.